Centro Misionero Bethesda, una iglesia de bendición, presenta Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús y quiero que te sientes por un momento, mi amado hermano. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El tema de este día, de noche de guerra espiritual, lo he llamado, gloria a Dios, aleluya. El tema del día de hoy lo he llamado peleando una batalla con tus emociones, a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Y de pronto, algunos de nosotros nos podemos estar encontrando, mi amado hermano, frente a una batalla espiritual debido al sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa o culpabilidad es algo, mi amado hermano, que si no se encamina por el camino de Dios, si no lo orientamos hacia el Señor Jesucristo, puede causar serias consecuencias en nuestra vida, porque puede ser tomado por el enemigo para enjuiciarnos y hacer que perdamos la bendición que Dios nos ha dado, a su nombre. Y quiero que vayas a la palabra, a la segunda carta a los Corintios, capítulo número 7, versículo número 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo número 10. Gloria a Dios. Dice la palabra: porque la tristeza que es según Dios, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Hay una tristeza que trae el sentimiento de culpa y nos lleva a la salvación. Y una vez recibimos esa salvación, que Dios nos ha perdonado, entonces ya no tenemos de qué arrepentirnos, porque ya nos hemos arrepentido y hemos sido lavados con la sangre del Cordero, a su nombre. Pero si nosotros, mi amado hermano, llevamos esa tristeza como la lleva el mundo, o esa culpa como la lleva el mundo, entonces se producirá desgracia, muerte, destrucción. Bien. Podemos hablar entonces, ¿qué es la culpa verdadera? Nadie escapa de la culpa, del sentimiento de culpa. Desde que tenemos conciencia, el sentir culpa es algo natural. Y yo quiero que este tema usted lo tome, lo ponga toda la atención que usted necesite, que se requiere, porque esta noche va a haber liberación en este lugar de una atadura que el diablo está usando para coger a la gente, y es ese sentimiento de culpabilidad. Amén. Entonces yo quiero que usted le ponga mucha atención,
porque de aquí se van a desprender muchas bendiciones para tu vida. Tal vez muchas bendiciones que están represadas, detenidas, Dios va a hacer que fluyan en tu vida el día de hoy para la gloria del Señor. A su nombre, a su nombre. Nadie escapa de ese sentimiento de culpa. Desde que tenemos conciencia, el sentir la culpa es algo natural. Y esto es natural porque significa que hemos fallado. La culpa es una muestra de que hemos fallado. La culpa verdadera es un pecado contra Dios. Es lo que se siente después de haber pecado a Dios, de haberle fallado a Dios. Y cuando pecamos nos sentimos culpables y estamos expuestos ante Dios, obviamente, a su nombre. Gloria a Dios. Ahora bien, David sintió culpa después de adulterar con Betsabé y dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Dice el Salmo 51:4, a su nombre. Salmo 51:4, ¿qué dice? Dice, léalo por favor, Salmo 51:4, ¿qué dice? Contra ti, dijo David, después de haber pecado después de haber cometido adulterio, dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. A su nombre. Ahora bien, hagamos una perspectiva de cómo el Señor trató la culpa del pecado en el Antiguo Testamento. Dios creó al hombre para que anduviera en la dirección correcta, y el infringir las ordenanzas de Dios efectivamente le trae culpa o sentimiento de culpabilidad al hombre. Ahora bien, ¿qué dice la palabra en segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo número 10? Dice la palabra del Señor en segundo libro de Samuel 24:10, dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. A su nombre. ¿Qué sintió David? Sintió culpabilidad, se sintió mal, se sintió muy mal, mi amado hermano, por haber desobedecido a Dios y por haber censado al pueblo, que no era correcto para él en ese momento. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Quiere decir que David en más de una ocasión sintió culpa por su pecado, sintió culpabilidad por haber hecho cosas que a Dios no le agradaban o que no estaba autorizado para hacer ante Dios, a su nombre. Ahora, eso quiere decir que el hombre, después de que le ha fallado a Dios, entra en un estado de culpabilidad. La culpabilidad es el estado o la condición en que está el hombre cuando ha pecado, cuando le ha fallado a Dios. Pero Dios en el Antiguo Testamento resolvió el tema de la culpabilidad. Sacó al hombre del estado de la culpabilidad en el Antiguo Testamento a través de el sacerdote y a través de una ceremonia sacrificial donde se sacrificaba un carnero sin defecto. Estoy hablando qué fue lo que el Señor hizo del antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, cómo trató el tema del pecado y la culpabilidad que traía el pecado al hombre. Por eso dice la palabra en Levíticos capítulo número 6, vaya al libro de Levíticos capítulo 6, aleluya, versículo número 6, aleluya. Hay poder en Cristo Jesús, a su nombre. Levíticos capítulo número 6, ¿cuántos están gozosos en este día? ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? Dice la palabra: para la expiación de su culpa traerá
dice la palabra, y para la expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo darás al sacerdote para la expiación, a su nombre. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender a su nombre. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Traer al sacerdote un qué. ¿Un qué? Dice la palabra del Señor después, dice la palabra, y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto. ¿Qué tenía que traer el hombre que estaba en estado de culpabilidad? Traer un carnero sin defecto al sacerdote, y el sacerdote ofrecía un sacrificio, hacía una ceremonia sacrificial con ese carnero, y entonces el pecado le era perdonado y salía el hombre del estado de culpabilidad, a su nombre. Así era tratado la culpa en el Antiguo Testamento. Ahora, esa culpa es la culpa verdadera que exigía un pago sacrificial por violar la voluntad de Dios, por violar los estatutos de Dios, a su nombre. Ahora bien, ¿cuál es la perspectiva en el Nuevo Testamento en cuanto a la culpa verdadera? Cuando el hombre siente que ha pecado, entra en un estado de culpabilidad igual que del Antiguo Testamento. Pero ahora, ¿cuál es esa perspectiva? ¿Cómo Dios trata ese estado de culpabilidad a partir de Cristo Jesús, a partir del Nuevo Testamento? Es muy importante entenderlo. ¿Cómo es tratada esa culpa? La culpa verdadera es el resultado del pecado. Escúchelo bien, hay una verdadera culpa cuando hemos pecado. Ahora, de manera que cualquiera, dice la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo número 1, versículo 27. Primera carta a los Corintios 11:27, que dice: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Está hablando de la cena del Señor, que cuando estamos tomando la cena del Señor, el hombre comparte del pan y comparte de la sangre de Cristo Jesús. Y dice la palabra que cualquiera que comiere o bebiere de esta copa será culpado y lo hace indignamente después de haber pecado, o sea, en estado de culpabilidad, deberá, ¿qué dice la palabra? Que será expuesto a juicio. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, mi amado hermano, que será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, a su nombre, a su nombre. Por eso es tan importante que cuando tomemos la cena del Señor en la iglesia, antes de tomarla nosotros pidamos perdón a Dios si le hemos fallado a su nombre, con un verdadero sentimiento de arrepentimiento. Ahora bien, en el Nuevo Testamento también hay estado de culpabilidad cuando el hombre ha pecado. En el Antiguo Testamento, que había un estado de culpabilidad, el hombre entraba en un estado de culpabilidad por haberle fallado a Dios. Ya sabemos cómo se resolvía. Llevaba un carnero sin defecto a la presencia al sacerdote. El sacerdote ofrecía una ceremonia y sacrificial por el pecado, y el pecado era quitado del hombre y salía del estado de culpabilidad, a su nombre. Ahora bien, según el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento el hombre también entra en un estado de culpabilidad, solo que hay otro tratamiento. Vamos a verlo ahora. La culpa verdadera exige un pago sacrificial por violar la voluntad revelada de Dios. ¿Qué es lo que viene? Cuando el hombre entra a un estado de culpabilidad por su pecado, ese cristiano o ese hombre tiene una opción, y es que esa culpa o ese estado de culpabilidad lo sacará Dios, pero él sigue exigiendo un pago sacrificial por violar la voluntad revelada de Dios, a su nombre.
¿Qué dice Hebreos 10:10? Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, a su nombre. Dice la palabra en Hebreos 10:10, por favor, búsquelo. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, a su nombre, a su nombre. Así que Jesucristo es el cordero sacrificial en el Nuevo Testamento para librarnos del estado de culpabilidad, a su nombre. El cordero sacrificial de Dios es el único pago aceptable por nuestra culpa. Dice la palabra del Señor, mi amado hermano, en Isaías capítulo 56, Isaías capítulo 56, gloria a Dios, perdón, capítulo 53, versículo 6, aleluya. ¿Qué dice la palabra en Isaías capítulo 53, versículo 6? Hay poder en Cristo Jesús. Dice Isaías 53, 6, dice la palabra: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aleluya. Dice la palabra que todos nosotros nos descarriamos, pero por eso fue que el Señor fue quebrantado y murió en la cruz. Dice que como oveja fue llevado ¿a dónde? Al matadero, porque todos nosotros nos habíamos descarriado, a su nombre, a su nombre. Ahora, habernos descarriado quiere decir que habíamos pecado. La Biblia dice que todo aquel que ha pecado es destituido de la gracia de Dios, a su nombre, a su nombre. Pero bien, mi amado hermano, entonces el estado de culpabilidad sigue estando en el hombre, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también existe, y es por cuenta de ¿qué? Del pecado. Escúchelo bien, pero bien, mi amado hermano. La respuesta correcta a la culpa por el pecado, la culpa verdadera, es la siguiente. Número uno, confesar. ¿Por qué? Porque ya tenemos el cordero sacrificial que dio su vida por nosotros y se llama Cristo Jesús. Alábalo si puedes alabarlo. Aleluya. Entonces, lo primero es confesar. El hombre tiene la oportunidad, cuando tiene esa culpa verdadera y reconoce ¿cuál es la culpa verdadera? Cuando yo reconozco que he pecado. Cuando yo reconozco que he pecado y que tengo a Dios que me puede quitar ese sentimiento de culpa y puede borrar mis pecados, entonces, mi amado hermano, mi culpa va a ser quitada y voy a comenzar a disfrutar de la vida en Cristo Jesús sin ninguna culpa ni ningún remordimiento en mi vida, a su nombre. Es lo más importante que tenemos que entender. Es lo más importante. ¿Sabes que hay muchos cristianos que no están disfrutando de la vida cristiana porque todavía siguen atados a un sentimiento de culpa? Pero ese cristiano que no está disfrutando la vida porque sigue atado a un sentimiento de culpa, es porque está sintiendo una culpa falsa.
Porque la culpa verdadera, producto del pecado, la soluciona Cristo Jesús cuando nosotros, hermano, primero, arrepentimos. La Biblia dice: arrepentidos, dice el Señor, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de ¿qué? De refrigerio, a su nombre. Cuando alguien se arrepiente, es borrado su pecado. ¿Y cómo el Señor borra nuestros pecados? Con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Borra nuestros pecados y también con la misma sangre quita nuestra culpabilidad. Nos saca del estado de culpabilidad, a su nombre. Número 2, confesar. Si usted quiere, mi amado hermano, siente una culpa verdadera por el pecado que ha cometido, usted debe de confesar para poder disfrutar la vida en Cristo Jesús. Primero arrepentirse, después confesar. La Biblia dice en la primera carta de Juan, capítulo número 1, versículo número 9. Leamos por favor. Gloria a Dios, aleluya. Y esta es la confianza que tenemos en el Señor. Y leamos primera carta de Juan, capítulo número 1, y leamos desde el 5 hasta el 9. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, limpia de todo ¿qué? Pecado. Luego, al limpiar el pecado, se va el estado de culpabilidad. Ahora dice, versículo número 8: si decimos, óyelo bien, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si alguien dice: yo no he cometido ningún pecado, pero tiene culpa, está en culpabilidad, esa culpa es mentira, esa culpa es una culpa falsa. Y esa culpa es la que usa el diablo para atormentar. Escúchelo bien, porque allí es donde quiero llegar. La culpa no te puede atormentar. La culpa se tiene que ir de tu vida, porque hayamos cometido lo que hayamos cometido, ya estamos viendo cuál es el cordero sacrificial que nos va a quitar y nos va a sacar del estado de culpabilidad, y es Cristo Jesús. Lo estamos viendo. Lo primero es arrepentirse, porque arrepentirnos limpia el pecado, a su nombre. Lo segundo es confesarlo. Si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, le estamos fallando ¿a quién? A Dios. El tal es mentiroso, dice la palabra del Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, a su nombre. Ahora, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, a su nombre. ¿Qué es lo que hace el Señor entonces cuando confesamos? Cuando confesamos nuestros pecados ante Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda ¿qué? Maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y la palabra no está en nosotros, a su nombre. Bien, mi amado hermano, entonces vemos que el punto número 1 es arrepentirse, el punto número 2 es confesar, el número 3 es apartarse. La Biblia dice, Proverbios capítulo número 28, versículo 13. Vaya a Proverbios 28, 13. Es necesario apartarse del pecado. Yo debo de arrepentir, confesar, primero arrepentirme, confesar y apartarme. Diga conmigo: arrepentirme, confesar y apartarme, a su nombre. Apartarme del pecado. La Biblia dice en Proverbios capítulo número 28, gloria a Dios, versículo número 13. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Cuántos se gozan en el Señor? ¿Cuántos se gozan en Cristo Jesús? A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús
¿Qué dice la palabra en Proverbios, capítulo 28? Vamos a ver, gloria a Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Entonces allí está otra vez, confesar, que es el número 2, y apartarse a su nombre. Se aparta del pecado, se aparta. El que encubre su pecado no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia, ¿qué? De Dios. Aleluya. Entonces vamos viendo 3 puntos: confesar, arrepentirse y apartarse, o arrepentirse, confesar y apartarse. Y el tercero o el cuarto es comenzar a disfrutar del perdón de Dios a su nombre. Comenzar a disfrutar del perdón, del amor y de la misericordia de Dios sobre tu vida. Hay poder en Cristo Jesús. Ahora bien, miremos entonces que esta es la forma como Dios trata la culpabilidad del hombre. Por eso es que el cristiano no debe de andar bajo culpa. Ya usted deje de estarse culpando. Ya usted deje de estar aceptando ese estado de culpabilidad. Por favor, déjelo de estar aceptando, porque si usted lo sigue aceptando, usted está siendo afligido por un espíritu inmundo, mas no está disfrutando de la gracia y la libertad con que Cristo te hizo libre. A su nombre, a su nombre. Alaba lo que Él vive. Aleluya. A su nombre. Ya hemos visto que en el Antiguo Testamento fue el carnero sin mancha, sin defecto, que era ¿qué? Un acto sacrificial. En el Nuevo Testamento fue Jesucristo, que es el acto sacrificial, es el Señor Jesucristo. Y ya lo vimos, mi amado hermano, mediante el arrepentirme, confesar, ¿qué más? Apartarme y disfrutar a su nombre. Pero ahora bien, mi amado hermano, ya lo vimos bíblicamente, y cómo la sangre de Cristo Jesús que Él derramó en la cruz del Calvario hace estas cosas en nuestras vidas, a su nombre. Ahora bien, cuidado con el maligno, porque puede crear una culpa falsa en su vida. ¿Qué es una culpa falsa, mi amado hermano? Es esa culpa que se siente por haber cometido algo, por haber hecho algo, pero se siente que no tiene remedio, o que no tiene perdón, o que no tiene salida. Hay que tener cuidado con ese sentimiento de culpa falso que el diablo le viene a poner a la persona, porque de allí comienza a oprimir la persona. Escúchelo bien. Comienza a oprimirle. Comienza a decirle una cantidad de cosas, mi amado hermano, que lleva a la persona a desesperarla y a decirle: no tienes salida, porque tú no tienes quien te perdone. Y es como anular todo lo que Dios ha hecho por ti. Es como que te lleva a desconocer lo que Dios ha hecho por tu vida, a su nombre, a su nombre. Entonces vemos, por eso tratamos la primera parte hablando cómo salir de ese estado de culpabilidad, que no es por nosotros mismos, sino a través de Cristo Jesús, por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado, nos quita toda culpabilidad y nos deja en condición de libertad. La Biblia dice: si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Ahora bien, cuando el enemigo te lleva a borrar esa parte de Dios, entonces es cuando la persona comienza a tratar en sus fuerzas y comienza a tratar por sí mismo la culpa. Es cuando la persona comienza a ver cómo se va a librar de su culpa. Es cuando la persona comienza a sentirse atrapado por la culpa.
Y es cuando la persona comienza a desesperarse porque en sus fuerzas no puede ser quitada la culpa del hombre. Para eso vino Cristo Jesús a morir en la cruz por nosotros y por amor a la humanidad, para quitar el pecado y la culpa del pecado. A su nombre, a su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Entonces viene y le mete una culpa falsa. Escúchelo bien, escúchelo bien. Mira, mi amado hermano, ¿cuántas veces el hombre, aún cristianos, han hecho cosas que nunca quisieron hacer en su vida? Han dicho cosas que no quisieron decir en su vida. Estuvieron en un momento fuera de control y lo hicieron. ¿Cómo sería eso entonces si el Señor no perdonara, si no estuviera siempre atento el Señor a recibir nuestros pecados, a remitirlos al Padre de la gloria y a perdonarnos y a lavarnos con su sangre preciosa? ¿Cómo sería eso? Nadie se salvaría. ¿Cuántos lo están entendiendo? Por eso hay que mantener una buena respiración espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Si he cometido algo, ¿debo de qué? De, mi amado hermano, arrepentirme, confesar, apartarme y disfrutar. A su nombre. Diga conmigo: arrepentirme, confesar, apartarme y disfrutar. Diga conmigo: arrepentirme, confesar, apartarme y disfrutar. A su nombre. Es muy importante. Ya vimos todos los sustentos bíblicos para ello, que sí o que no, a su nombre. Ahora bien, mi amado hermano, entonces, esa culpa falsa, ¿qué es lo que pasa? Que te lleva a desconocer el plan de Dios. Y como te lleva a desconocer el plan de Dios, muchas veces te lleva a arrepentirte enormes veces todos los días por lo mismo, queriendo decir que estás dudando de que Dios te perdonó si confesaste. ¿Cuántos lo están entendiendo? Pero lo más grave es que muchas veces lleva a la persona a un arrepentimiento falso y termina haciendo lo mismo y repitiendo lo mismo, porque se siente que no está perdonado y que vive en un estado de culpabilidad. Y eso es gravísimo. Ahora bien, ¿qué produce esa culpa falsa? Produce 3 puntos que quiero que usted los determine, los identifique hoy, si están en su vida, para que los saque ahora en la oración en el nombre de Jesús. Y uno de ellos es la vergüenza, el otro es el temor y el otro es el enojo o el trauma. Ponga cuidado. La vergüenza, ¿qué produce cuando hay un sentimiento de culpabilidad falsa en tu vida, que no te lleva a tomar esa verdadera culpabilidad en Cristo Jesús para que el Señor te quite y te saque de ese estado de culpabilidad? ¿Qué es lo que te lleva? Te lleva a un estado de vergüenza, y esa vergüenza produce aislamiento, produce el apartarse de la fe, produce el hacer perder el gozo de la salvación, y esa vergüenza te impide meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque te hace sentir indigno. Ahora, ¿quién es el que produce eso? Eso lo produce Satanás. Eso lo produce el maligno. Mire usted lo astuto que es el diablo. Mire usted lo astuto que es el maligno, para poder que usted, mi amado hermano, no reciba ese perdón y no reciba esa libertad y no salgas del estado de culpabilidad. Entonces el enemigo te sigue metiendo en ese estado, y te lleva a un estado de vergüenza, donde sientes vergüenza con Dios, sientes vergüenza con todo el mundo, hasta contigo mismo. Y eso te lleva a un estado de conflicto interior que no te da paz, te quita la paz, te quita la fe, no te deja meditar en la palabra. Hay poder en Cristo Jesús, a su nombre. Ahora, el otro punto que ocurre, lo que induce el maligno mediante esta culpa falsa, es que te produce un miedo producido por la culpa falsa, precisamente. Miedo a ser cortado por Dios, miedo al rechazo, miedo a ser castigado, miedo a soledades, miedo a traer y hasta traer depresiones. Entonces hay que tener cuidado, porque esa culpabilidad falsa
donde el diablo te mete en ese estado y ahí no quieres que salga, te lleva a tener unos miedos. Miedo a que Dios te va a castigar, miedo a que vas a estar completamente desarraigado de la presencia de Dios, miedo a que Dios ya te echó fuera, miedo a que Dios ya no tienes a Dios por ningún lado. Esos temores, esos miedos, mi amado hermano, hacen que la persona entre en un estado depresivo, en un estado de inquietud interior que no te va a dejar estar en paz y te mete allí en un hueco. Escúchalo bien. Y termina la persona muchas veces diciendo: yo ya no tengo salida, así que termina haciendo y replicando el mismo pecado y viviendo inmerso en el pecado. Y es gravísimo eso. Lo segundo o lo tercero son los enojos o las frustraciones. Ya la persona se siente disgustada con ella misma, no se identifica con ella misma, se siente mal por haber cometido lo que hizo, por haber hecho lo que hizo, y entra en conflicto consigo mismo y con los demás, y su estado de ánimo mantiene alterado muchas veces. Escúchelo bien. Ahora, si alguno de los que hay aquí ha venido sintiendo ese estado de culpabilidad, mi amado hermano, y ha venido sintiéndose de esta forma, con una culpabilidad falsa en su vida, usted debe de aceptar un consejo que Dios nos quiere dar hoy. ¿Y cuál es el consejo? El consejo es que la próxima vez que su mente empiece a recordar sus pecados pasados, recuerde que esa tentación viene de Satanás. Recuerde que eso ya no viene de parte de Dios. Eso viene de parte de ¿quién? Del diablo. Y el acusador, ¿qué quiere? Desanimarlo y meterlo a usted en el estado de culpabilidad para que usted no salga de allí. Pero pregúntese: ¿qué es lo que estoy escuchando? ¿Cuáles son los hechos que hice? ¿Acaso Dios no me perdonó? ¿De qué me acusas, diablo mentiroso? ¿Soy un hijo de Dios? Y recuerda lo que dice Romanos capítulo número 8, versículo número 1. ¿Qué dice en Romanos capítulo número 8, versículo número 1? Romanos capítulo 8, versículo número 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme a ¿qué? Al Espíritu. Ah, pastor, pero aquí dice que para los que no andan según la carne, sino conforme al Espíritu. Y yo de pronto estoy andando en la carne, eso es lo que el diablo le mete a usted. Pues quiero decirle algo: si alguien tiene la capacidad de confesar su pecado ante Dios, de arrepentirse, de apartarse y de disfrutar ahora de la vida en Cristo, es porque anda en el Espíritu. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Ese es el cristiano espiritual. Ahora, reprenda al maligno cuando esos pensamientos vengan, porque esos pensamientos vienen es para meterte en el hueco de la culpabilidad y de allí no te quiere dejar salir. Y ahí comienza a oprimirte. Y ore, qué bueno que usted ore diciendo: te doy gracias, Padre, porque no me condenas y no quiero que me condene, y no quiero que me condene yo mismo. Estos sentimientos de culpa falsa no son válidos, porque he aceptado el sacrificio de Cristo y he abandonado mis pecados y mi vida pasada. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mi amigo y mi amiga, esta enseñanza espero que le sirva a usted, porque ¿cuántos cristianos hay hoy en día? Los hermanos que están a través del Facebook Live, ¿cuántos cristianos hay hoy en día que están todavía atrapados en un sentimiento de culpabilidad y no han disfrutado del perdón y la limpieza que Jesús vino a hacer a tu vida? Escúchelo bien. No te dejes atrapar en ese estado de culpabilidad. No te dejes atrapar por ello. Eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios, lavados con la sangre del Cordero. Y si el diablo te viene
a atrapar, a querer atrapar y meterte en ese hueco de la culpabilidad, tú tienes que decirle: esos pensamientos no son de Dios. Esos pensamientos son del diablo, los echo fuera de mi mente, porque el que lavó mi pecado y quitó mi culpa se llama Cristo Jesús. Yo ya confesé, me arrepentí, me aparté y ahora disfruto de la vida en Cristo Jesús. Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera.